La pesadilla que se convirtió en mi vida después de terminar con mi novio. Hace 3 meses terminé con mi novio de 2 años, Diego, y desde entonces su madre me envía entre 15 y 20 mensajes diarios llenos de insultos, amenazas y acusaciones que van desde que soy una rompehogares hasta que le robé los mejores años de su hijo. Pero esperen, porque esto apenas comienza. Todo empezó cuando finalmente reuní el valor para terminar con Diego. Llevábamos saliendo desde que yo tenía 22 años, ahora tengo 24, y la relación se había vuelto tóxica de una manera que ni siquiera sabía cómo explicar. Él no era violento físicamente, pero había algo en la forma en que me controlaba, me hacía sentir culpable por todo y me aislaba de mis amigos que me tenía agotada emocionalmente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado revisando mis mensajes a escondidas y había bloqueado a varios de mis contactos masculinos de mi teléfono sin decirme nada. Cuando lo confronté, su respuesta fue: si no tienes nada que esconder, no debería molestarte. Esa frase me golpeó como un martillo. Me di cuenta de que llevaba meses sintiéndome como si tuviera que pedirle permiso para existir. Así que esa noche, después de mucho llorar y pensar, decidí que era suficiente. La conversación de ruptura fue un desastre. Diego lloró, me suplicó, prometió cambiar, me dijo que era el amor de su vida, que sin mí no era nada. Pero yo ya había tomado la decisión y por primera vez en mucho tiempo, me mantuve firme. Le dije que necesitaba tiempo para mí, que la relación no me hacía feliz y que era mejor para ambos seguir caminos separados. Lo que no esperaba era la reacción de su madre, Carmen. Carmen siempre había sido intensa. Desde el primer día que la conocí, sentí que me evaluaba como si fuera un espécimen de laboratorio. Hacía comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mi familia, siempre con esa sonrisa falsa que me ponía los pelos de punta. Diego me decía que era así con todas las novias, que no le hiciera caso, que en el fondo me quería mucho. Pero yo sabía que no era cierto. Durante los 2 años de relación, Carmen hizo todo lo posible por demostrarme que yo no era suficiente para su principito. Constantemente me comparaba con exnovias de Diego, especialmente con una tal Fernanda que aparentemente era perfecta según sus estándares. Me hacía comentarios sobre mi peso, mi carrera, incluso sobre mi forma de cocinar. Una vez me dijo delante de toda la familia: ay, mija, ojalá Diego encuentre a alguien que sepa cuidarlo como se merece. Yo me quedé callada porque no quería crear problemas, pero por dentro me hervía la sangre. Después de la ruptura, pensé que finalmente me libraría de Carmen. ¡Qué equivocada estaba! El primer mensaje llegó 2 días después de terminar con Diego. Era un texto largo y aparentemente preocupado preguntándome si estaba bien, diciendo que sabía que había sido una decisión difícil, pero que esperaba que pudiéramos mantener una relación cordial porque me consideraba como una hija. Pensé que era genuino, así que respondí educadamente diciéndole que estaba bien y que apreciaba sus palabras. Error número 1. Al día siguiente recibí otro mensaje, esta vez un poco más directo. Me decía que Diego estaba destrozado, que no había salido de su cuarto en días, que no comía, que ella nunca lo había visto así. Me enviaba fotos de él acostado en la cama, con los ojos rojos, claramente para hacerme sentir culpable. Terminaba el mensaje diciendo: espero que valores lo que tenían y reconsideren su decisión. Yo no respondí. Pensé que si la ignoraba, eventualmente se cansaría y me dejaría en paz. Pero Carmen no era de las que se rendían fácilmente. Los mensajes empezaron a llegar diariamente. Al principio eran sutiles, mezclaban preocupación fingida con manipulación emocional. Me contaba cómo Diego había dejado de comer, cómo lloraba todas las noches, cómo había perdido peso. Me enviaba fotos de él en diferentes momentos del día, siempre viéndose miserable. Era como si me estuviera documentando su depresión minuto a minuto. Mira cómo lo tienes, me escribía. Espero que estés feliz con tu decisión. Al principio me afectaba. Realmente me dolía saber que Diego estaba sufriendo, porque a pesar de todo lo que había pasado, yo lo había querido. Pero también sabía que no podía volver con él solo por culpa. Había tomado la decisión correcta y tenía que mantenerme firme. Pero Carmen estaba apenas calentando motores. Una semana después de los primeros mensajes, el tono cambió completamente. Ya no había pretensiones de cordialidad o preocupación. Los mensajes se volvieron directos y crueles. Eres una egoísta que solo piensa en ti misma. Diego te dio todo y así le pagas. Ojalá encuentres a alguien que te trate como tú lo trataste a él, para que veas lo que se siente. 2 años perdidos de la vida de mi hijo por tu culpa. Espero que valga la pena. Y empezaron las llamadas.
Carmen me llamaba a diferentes horas del día, y cuando yo no contestaba, me dejaba mensajes de voz de hasta 5 minutos gritándome, llorando, diciéndome de todo. En uno de esos mensajes me dijo: eres una cualquiera que se aprovechó de los sentimientos de mi hijo. Pero no te preocupes, que lo que mal empieza, mal acaba. Decidí bloquear su número, pero Carmen era más inteligente de lo que yo pensaba. Empezó a escribirme desde diferentes números, el de su trabajo, el de sus hermanas, números desconocidos. Incluso creó cuentas falsas en redes sociales para seguir contactándome. Los mensajes se volvieron cada vez más agresivos y detallados. Me acusaba de haberle sido infiel a Diego, de haberlo usado por su dinero, de haber planeado todo desde el principio para lastimarlo. Cada acusación era más ridícula que la anterior, pero el veneno con el que las escribía me llegaba al alma. Sé que andas con otro, por eso dejaste a Diego. Las perras como tú no saben estar solas. Ojalá y el que tienes ahora te haga lo mismo que le hiciste a mi hijo. Eres una interesada que solo quería aprovecharse de la bondad de Diego. Pero ya te conocemos, ya sabemos quién eres realmente. Lo que más me dolía era que empezó a involucrar a mi familia. Investigó dónde trabajaba mi mamá y le envió mensajes contándole su versión de los hechos, diciendo que yo era una mala mujer que había destruido a su hijo. Mi mamá, confundida y preocupada, me llamó preguntándome qué diablos estaba pasando. Tuve que explicarle toda la situación a mi familia. Fue humillante tener que justificar mi decisión de terminar una relación que me estaba lastimando, especialmente cuando Carmen había logrado sembrar dudas sobre mi carácter en la mente de mi propia madre. Pero lo peor estaba por venir. Carmen descubrió dónde trabajaba y empezó a aparecer casualmente en lugares cerca de mi oficina. La primera vez pensé que era coincidencia, pero cuando la vi 3 días seguidos en el Starbucks de enfrente, mirándome fijamente mientras yo almorzaba, supe que no era casualidad. Una tarde, saliendo del trabajo, me la encontré esperándome en el estacionamiento. Mi corazón casi se para cuando la vi ahí, apoyada contra mi carro, con los brazos cruzados y una expresión que nunca le había visto antes. Parecía una persona completamente diferente. Sus ojos tenían algo salvaje, desesperado. Necesitamos hablar, me dijo. Yo estaba aterrada, pero traté de mantener la calma. Carmen, ya te dije que no quiero tener contacto contigo. Por favor, déjame en paz. ¿Dejarla en paz? ¿Después de lo que le hiciste a mi hijo? Después de 2 años de fingir que lo querías, su voz se elevaba con cada palabra. No fingí nada. Solo terminé una relación que no me hacía feliz. Eso es normal, la gente termina las relaciones todo el tiempo. Normal. Qué fácil es para ti decir que es normal. Mi hijo no ha comido bien en semanas. Tuvo que faltar al trabajo porque no puede ni levantarse de la cama. Y tú dices que es normal. La conversación escaló rápidamente. Carmen me gritaba en el estacionamiento, acusándome de todo lo que se le ocurría. Decía que yo era una narcisista, que había planeado todo para lastimar a Diego, que probablemente tenía algún trastorno mental. La gente empezaba a voltear a vernos, y yo solo quería desaparecer. Carmen, entiendo que estés preocupada por Diego, pero esto tiene que parar. No puedes seguir acosándome así. ¿Acosándote? ¿Yo te estoy acosando? Tú eres la que acosó a mi hijo durante 2 años, haciéndole creer que lo amabas. Traté de irme, pero ella se puso frente a mi carro impidiendo que me fuera. No hemos terminado de hablar, me dijo. Fue entonces cuando decidí llamar a la policía. Saqué mi teléfono y marqué, pero Carmen me lo arrebató de las manos y lo tiró al suelo. La pantalla se hizo pedazos. ¿Ahora me vas a meter en problemas con la policía? No has hecho suficiente daño. Un compañero de trabajo que había salido más tarde me vio y se acercó preguntando si estaba bien. Carmen, al ver que ya no estábamos solas, cambió completamente su actitud. Puso su cara de señora dulce y preocupada, y le dijo a mi compañero: no se preocupe, solo estamos platicando. Soy la mamá del exnovio de esta niña, y estoy tratando de que entiendan que pueden arreglar las cosas. Mi compañero se quedó confundido, pero Carmen aprovechó la distracción para irse. Antes de subirse a su carro, me gritó: esto no se queda así. Vas a pagar por lo que hiciste. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo de que Carmen apareciera en mi casa, de que escalara la situación, de que realmente me hiciera daño. Pero más que miedo, sentía una rabia que no sabía cómo procesar. ¿Cómo era posible que por tomar una decisión normal sobre mi vida amorosa, estuviera viviendo esta pesadilla? Decidí hablar con Diego. Sé que debía haberlo hecho antes, pero parte de mí esperaba que él controlara a su mamá sin que yo tuviera que pedírselo.
Le escribí un mensaje largo explicándole todo lo que había pasado, desde los mensajes diarios hasta el incidente en el estacionamiento. Le dije que entendía que estuviera dolido por la ruptura, pero que no podía permitir que su mamá me acosara de esa manera. Su respuesta me dejó helada. No exageres. Mi mamá está preocupada por mí. Es normal que esté molesta. Tal vez si hubieras terminado las cosas de manera diferente, esto no estaría pasando. Pero decidiste lastimar a toda mi familia, no solo a mí. No podía creerlo. Diego estaba culpándome por las acciones de su mamá. Peor aún, las estaba justificando. Diego, tu mamá me destrozó el teléfono y me amenazó. Eso no es estar preocupada, es acoso. Bueno, pero entiende que está desesperada. Nunca me había visto así. Si supieras el daño que me hiciste, tal vez entenderías por qué está así. Entonces dile que pare. Dile que deje de escribirme, de seguirme, de involucrar a mi familia. Tú eres su hijo, ella te va a escuchar. No puedo controlar lo que hace mi mamá. Ella es adulta y puede hacer lo que quiera. Además, probablemente si dejaras de ignorarla y hablaras con ella como persona civilizada, podríamos resolver esto. En ese momento entendí que Diego no solo no me iba a ayudar, sino que estaba del lado de su mamá. Probablemente hasta le estaba dando información sobre mí para que pudiera continuar con su campaña de acoso. Los mensajes de Carmen continuaron, pero ahora tenían un tono diferente. Parecía más segura, más agresiva, como si supiera que tenía el apoyo de Diego. Empezó a hacer amenazas más específicas. Vas a arrepentirte de haber jugado con los sentimientos de mi familia. Conozco gente que te puede hacer entender lo que se siente perder algo que amas. Cuidado por donde andas, porque nunca sabes quién te está viendo. Decidí documentar todo. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes, grabé los mensajes de voz, escribí un registro detallado de cada encuentro. Una amiga me recomendó que fuera con un abogado, pero cuando consulté, me dijeron que aunque técnicamente era acoso, era difícil de probar porque los mensajes eran ambiguos y no había amenazas directas de violencia física. Pero Carmen no se quedó solo en los mensajes. Una mañana salí de mi casa para ir al trabajo y encontré las llantas de mi carro ponchadas. Las 4. No había cámaras de seguridad en mi calle, así que no pude probar que había sido ella, pero sabía que había sido Carmen. Esa misma tarde recibí un mensaje suyo: qué lástima que te hayan dañado el carro. Espero que no sea una señal de que deberías quedarte en casa. Tuve que pagar por llantas nuevas y llegué tarde al trabajo. Cuando le conté a mi jefe lo que estaba pasando, me miró con una mezcla de preocupación y fastidio. Era obvio que empezaba a ver mis problemas personales como un obstáculo para mi desempeño laboral. Una semana después, alguien puso pegamento en la cerradura de mi departamento. Tuve que llamar a un cerrajero y pagar para que la cambiara. Esa vez el mensaje de Carmen fue: espero que te sientas segura en tu casa. Nunca sabes quién puede tener acceso a tu privacidad. Pero lo que realmente me quebró fue lo que le hizo a mi hermana menor. Carmen investigó dónde estudiaba mi hermana, que tiene 19 años y está en la universidad. Un día, mi hermana llegó a casa llorando porque una señora la había abordado en el campus diciéndole que era la hermana de una rompehogares y que nuestra familia debería estar avergonzada de haberme criado así. Carmen le dijo a mi hermana que yo había destruido a un buen hombre y que era su deber como hermana hacerme entender el daño que había causado. Mi hermana, que es muy sensible y no entendía nada de lo que estaba pasando, llegó a casa preguntándome si era verdad que yo había lastimado a Diego intencionalmente. Esa noche lloré como no había llorado desde la ruptura. No por Diego, sino por la impotencia de ver cómo esta mujer estaba afectando a mi familia. Mi hermana no tenía nada que ver con mi relación, pero Carmen la había convertido en otra víctima de su obsesión. Decidí que ya era suficiente. Fui a la comisaría y puse una denuncia formal por acoso. El oficial que me atendió fue amable, pero me explicó que sin amenazas directas o violencia física, había poco que pudieran hacer. Me recomendó que pidiera una orden de restricción, pero me advirtió que el proceso podría tomar semanas y que no garantizaba que Carmen fuera a parar. Mientras esperaba que procesaran mi denuncia, Carmen escaló su campaña. Empezó a escribirles a mis amigos en redes sociales, contándoles su versión de los hechos. Les decía que yo era una persona manipuladora y cruel, que había usado a Diego y que ahora estaba tratando de victimizarme para evitar las consecuencias de mis acciones. Algunos de mis amigos me defendieron, pero otros empezaron a distanciarse, cansados del drama. También comenzó a aparecer en lugares donde yo solía ir. En el gimnasio, en el supermercado, en el centro comercial. Siempre mantenía distancia, pero se aseguraba de que yo la viera.
Era como si quisiera que supiera que me estaba vigilando constantemente. Lo más perturbador era que había empezado a imitar mi rutina. Iba a los mismos lugares, a las mismas horas, vestida de manera similar a mí. Una vez, una señora en el supermercado me confundió con ella y me dijo: «Ay, señora, la vi ayer aquí a la misma hora». Cuando me di cuenta de que Carmen estaba copiando mis horarios y mi apariencia, sentí un miedo que no había experimentado antes. La situación llegó a un punto crítico cuando Carmen apareció en mi trabajo. Llegó a la recepción de mi oficina preguntando por mí, diciendo que era un asunto familiar urgente. La recepcionista, sin saber qué hacer, me llamó. Cuando bajé y la vi ahí, con esa sonrisa falsa que también conocía, supe que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. «Hola, necesito hablar contigo», me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «Carmen, no puedes estar aquí. Esto es acoso y lo sabes». ¿Acoso? Solo quiero hablar contigo. Somos mujeres adultas, podemos resolver esto civilizadamente. Mi jefe, que había escuchado la conmoción, salió de su oficina. Carmen inmediatamente cambió su actitud, poniéndose en modo señora preocupada. Le explicó que era la mamá del exnovio y que solo quería hablar conmigo para aclarar un malentendido. «Señora, va a tener que irse», le dijo mi jefe. «Esta es una oficina, no un lugar para resolver problemas personales». «Por supuesto, disculpe. Es solo que esta niña está evitando hablar conmigo, y yo solo quiero que entendamos que podemos ser civilizadas». Mientras mi jefe trataba de hacer que se fuera, Carmen me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. Antes de irse, me dijo: «Esto no se queda así. Tarde o temprano vamos a tener esa conversación». Esa tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Me explicó que entendía que estaba pasando por una situación difícil, pero que no podía permitir que afectara el ambiente laboral. Me sugirió que tomara unos días libres para resolver mis problemas personales y que considerara buscar ayuda profesional. Fue humillante. Carmen no solo me estaba acosando, sino que ahora estaba afectando mi trabajo. Me sentía atrapada, como si no hubiera ningún lugar seguro para mí. Esa noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le escribí a Fernanda, la exnovia de Diego que Carmen siempre mencionaba como la perfecta. Encontré su perfil en redes sociales y le envié un mensaje explicándole quién era y lo que estaba pasando. Le pregunté si ella había tenido alguna experiencia similar con Carmen cuando terminó con Diego. Su respuesta llegó al día siguiente y me dejó sin palabras. «Ay, Dios mío, pensé que era la única. Carmen me acosó durante 6 meses después de que terminé con Diego. Me enviaba mensajes, aparecía en mi trabajo, les escribía a mis amigos. Incluso trató de sabotear una relación que empecé después. Tuve que cambiar de número 3 veces y al final me mudé de ciudad porque no podía más. Pensé que había sido mi culpa, que había hecho algo mal. Pero si te está haciendo lo mismo a ti, significa que ella es el problema, no nosotras». Fernanda me contó que Diego había terminado con ella después de una pelea sobre sus planes de futuro. Ella quería mudarse a otra ciudad por trabajo, y él no quería que se fuera. Cuando terminaron, Carmen le había hecho exactamente lo mismo que me estaba haciendo a mí: mensajes diarios, acusaciones, apariciones sorpresa, involucrar a su familia. «Lo peor es que Diego la defendía», me escribió. «Decía que era normal que estuviera molesta, que yo debería ser más comprensiva. Nunca entendí cómo un hombre de 25 años podía estar tan controlado por su mamá». Me dio el contacto de otra exnovia de Diego, una chica llamada Sofía con quien había salido brevemente hace 3 años. Cuando le escribí, me confirmó que había vivido algo similar, aunque en menor escala porque la relación había durado solo 4 meses. Carmen me escribió durante semanas después de que terminé con Diego. Me dijo: «Me acusaba de haberlo lastimado, de ser una mala mujer, de no merecer a alguien como él. Al principio pensé que era una mamá sobreprotectora, pero después me di cuenta de que estaba enferma. Diego nunca hizo nada para pararla». Entender que no era la primera ni la única me dio una perspectiva diferente de la situación. Carmen tenía un patrón de comportamiento, y Diego no solo lo sabía, sino que lo permitía. Probablemente hasta lo disfrutaba, porque significaba que las mujeres que lo dejaban tenían que pagar un precio por atreverse a rechazarlo. Armada con esta información, decidí confrontar a Diego una vez más. Esta vez no iba a pedirle que controlara a su mamá, iba a decirle exactamente lo que pensaba de él y su familia disfuncional. «Diego, acabo de hablar con Fernanda y con Sofía. Sé que tu mamá le hizo lo mismo a ellas. Esto no es algo que esté pasando porque yo terminé mal contigo. Esto es algo que tu mamá hace con todas las mujeres que se atreven a dejarte.
Y tú lo permites. Su respuesta fue predecible: no sé de qué hablas. Mi mamá nunca le hizo nada malo a nadie. Si estás inventando historias con mis exnovias, eso dice mucho sobre tu carácter. No estoy inventando nada. Fernanda tuvo que mudarse de ciudad por el acoso de tu mamá. Sofía cambió de número 3 veces. Y tú lo sabes. Lo sabes y no haces nada porque en el fondo te gusta que las mujeres que te rechazan sufran consecuencias. Estás loca. Mi mamá es una buena mujer que se preocupa por mí. Si no puedes entender eso, el problema eres tú. No, Diego. El problema son ustedes. Tú y tu mamá tienen una relación enferma donde ella hace el trabajo sucio de castigar a las mujeres que no te quieren, y tú finges que no sabes nada. Pero lo sabes. Siempre lo has sabido. Después de esa conversación, bloqueé a Diego de todos lados. No iba a permitir que me siguiera manipulando o que fingiera ignorancia sobre lo que su mamá estaba haciendo. Los mensajes de Carmen continuaron, pero ahora tenían un tono diferente. Parecía más desesperada, más irracional. Empezó a contradecirse en sus propias historias, a hacer acusaciones cada vez más absurdas. Sé que has estado hablando con las exnovias de Diego, llenándoles la cabeza de mentiras sobre mí. Eres una manipuladora que está tratando de dañar la reputación de mi familia. ¿Crees que inventar historias sobre mí va a hacer que te sientas mejor por lo que hiciste? Pero también empezó a mostrar signos de que sabía que su comportamiento era inaceptable. En algunos mensajes trataba de justificarse o minimizar lo que había hecho. Tal vez me dejé llevar por la emoción, pero cualquier madre haría lo mismo. Solo quería que entendieras el daño que causaste. No era mi intención lastimarte. Sé que a veces soy muy protectora con Diego, pero es mi único hijo. Estos mensajes me confundían más que los agresivos. ¿Realmente creía que lo que estaba haciendo era normal? ¿O sabía que estaba mal y trataba de manipularme para que no la denunciara? La orden de restricción finalmente salió, pero Carmen la violó al día siguiente. Me envió un mensaje desde un número desconocido diciendo: un papel no va a cambiar nada. Esto no termina hasta que reconozcas lo que hiciste. Cuando reporté la violación, el oficial me dijo que podían arrestarla, pero que probablemente saldría el mismo día y que eso podría empeorar las cosas. Me recomendó que considerara mudarme temporalmente con familiares o amigos hasta que la situación se calmara. Pero yo no quería mudarme. No quería que Carmen ganara. No quería que mi vida se viera completamente trastornada por haber tomado una decisión normal sobre mi vida amorosa. Decidí hacer algo que nunca había considerado: exponer públicamente lo que estaba pasando. Creé un post en redes sociales contando toda la historia. Publiqué capturas de pantalla de los mensajes más representativos, sin mostrar números de teléfono, fotos de mi carro con las llantas ponchadas, documentos de la orden de restricción. Expliqué cómo una decisión tan simple como terminar una relación tóxica se había convertido en una pesadilla de acoso por parte de la madre de mi exnovio. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Decenas de mujeres comentaron contando experiencias similares con madres controladoras de exnovios. Algunas habían vivido situaciones casi idénticas, otras habían experimentado versiones menos extremas del mismo patrón. Pero lo más impactante fueron los mensajes privados que recibí. Mujeres que habían salido con Diego en el pasado, incluso antes de Fernanda, contándome que habían experimentado algún nivel de acoso por parte de Carmen. Una chica me dijo que Carmen había aparecido en su trabajo 6 meses después de que terminara con Diego, preguntando por ella y diciendo que tenía información importante que compartir. Otra me contó que Carmen había creado un perfil falso en redes sociales para seguir su vida después de la ruptura, comentando en sus fotos con comentarios aparentemente inocentes, pero que la hacían sentir observada constantemente. Me di cuenta de que Carmen había estado haciendo esto durante años, con diferentes niveles de intensidad dependiendo de cuánto tiempo había durado la relación con Diego. Yo había recibido el tratamiento completo porque habíamos estado juntos por 2 años y ella había invertido tiempo en aceptarme como parte de la familia. El post se viralizó. Fue compartido cientos de veces, y los comentarios llegaron a miles. La mayoría de la gente me apoyaba, pero también hubo quienes me criticaron por exponer a Carmen públicamente sin darle oportunidad de defenderse. Tal vez ella realmente cree que estás lastimando a su hijo, escribió alguien. Las madres pueden ser muy protectoras. 2 lados de la historia, comentó otro. Estás contando solo tu versión. ¿No te parece un poco exagerado arruinar la reputación de una señora en internet?, preguntó una mujer. Estos comentarios me hicieron dudar. ¿Estaba siendo demasiado dura?
¿Había otras formas de resolver esto? Pero entonces recordaba las llantas ponchadas, la cerradura con pegamento, el acoso a mi hermana, las amenazas constantes. Recordaba a Fernanda teniendo que mudarse de ciudad, a Sofía cambiando de número 3 veces. No estaba siendo demasiado dura. Estaba exponiéndose a un patrón de comportamiento que había afectado a múltiples mujeres durante años, y que probablemente continuaría afectando a futuras parejas de Diego si no se detenía. Pero exponer la situación públicamente trajo consecuencias que no había anticipado. Carmen perdió su trabajo. Trabajaba en una empresa pequeña donde su jefe vio el post y decidió que el escándalo era demasiado riesgo para la reputación de la compañía. Diego me escribió desde un número desconocido, lo tenía bloqueado, culpándome por destruir la vida de su mamá. «Felicidades», me escribió. «Ahora mi mamá no tiene trabajo y está en depresión. Espero que te sientas bien contigo misma». Pero no me sentía bien. A pesar de todo lo que había pasado, no me alegraba saber que Carmen había perdido su trabajo. No había querido arruinar su vida, solo había querido que parara de arruinar la mía. Los mensajes de Carmen se volvieron más erráticos después de eso. Alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas más directas. «Me quitaste todo. Mi trabajo, mi reputación, mi dignidad. Todo por un berrinche tuyo. Por favor, borra ese post. Yo solo estaba defendiendo a mi hijo. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Vas a pagar por esto. No sabes con quién te metiste. Ayúdame a recuperar mi trabajo. Diles que mentiste, que exageraste. Yo te perdono si haces eso». La desesperación en sus mensajes era palpable, pero también había algo más peligroso. Carmen ya no tenía nada que perder, y eso la hacía impredecible. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché ruidos en mi patio trasero. Miré por la ventana y vi una figura moviéndose entre las sombras. No pude verla claramente, pero sabía que era Carmen. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron, ya se había ido. Lo único que encontraron fueron las plantas de mi jardín arrancadas y esparcidas por el suelo. Al día siguiente, recibí un mensaje: «Qué lástima lo de tu jardín. Espero que no sea una señal de lo que puede pasar cuando destruyes la vida de otras personas». Decidí instalar cámaras de seguridad, pero eso significaba más gastos, más estrés, más cambios en mi vida por culpa de esta situación. Empecé a tomar rutas diferentes para ir al trabajo, a evitar mis lugares favoritos, a mirar constantemente por encima del hombro. Carmen había logrado que mi propia vida se sintiera como una prisión. Pero lo que realmente me quebró fue cuando afectó mi vida romántica. Después de 3 meses de estar soltera, había empezado a salir con alguien nuevo. Sebastián era dulce, paciente, y entendía que estaba pasando por una situación difícil. Habíamos tenido solo 3 citas, pero me sentía optimista por primera vez en mucho tiempo. Carmen, que aparentemente había estado monitoreando mis redes sociales desde perfiles falsos, descubrió que estaba saliendo con alguien. Los mensajes que recibí esa noche fueron los más venenosos que había recibido hasta ahora. «Ya viste, ya encontraste tu reemplazo. Eso confirma que todo fue planeado. Pobre idiota, no sabe que está saliendo con una psicópata. Espero que le hagas lo mismo que le hiciste a Diego, para que entienda quién eres realmente». Pero Carmen no se conformó con escribirme a mí. Investigó quién era Sebastián, encontró su información de contacto, y le envió un mensaje largo contándole su versión de los hechos. Le dijo que yo era una persona inestable y manipuladora, que había destruido a su hijo, y que debería tener cuidado conmigo. Sebastián me reenvió el mensaje, confundido y preocupado. Tuve que explicarle toda la situación, mostrarle las capturas de pantalla, contarle sobre las exnovias de Diego, sobre la orden de restricción, sobre todo. Fue humillante tener que justificar mi carácter ante alguien que apenas conocía. Sebastián fue comprensivo, pero pude ver en sus ojos que la situación lo incomodaba. Terminamos de mutuo acuerdo después de una semana más. No porque él creyera lo que Carmen había dicho, sino porque no quería lidiar con el drama que venía conmigo. «Entiendo que no es tu culpa», me dijo, «pero esta situación es muy intensa para mí. Necesito algo más tranquilo en mi vida ahora». Esa noche lloré de una manera que no había llorado en años. No solo había perdido a alguien que me gustaba, sino que me di cuenta de que Carmen había logrado sabotear mi capacidad de formar nuevas relaciones. ¿Cómo podía explicarle a alguien nuevo que venía con el bagaje de una acosadora obsesiva? ¿Quién querría firmar para eso? Decidí que necesitaba ayuda profesional. Empecé a ver a una psicóloga especializada en trauma y acoso.
Ella me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era una forma de violencia psicológica y que mis reacciones eran normales para alguien en mi situación. Carmen está usando tácticas de control y manipulación, me explicó. Su objetivo no es solo castigarte por terminar con Diego, sino asegurarse de que tu vida sea tan miserable que consideres volver con él, o al menos que otras mujeres vean las consecuencias de dejarlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué gana ella con esto? Control. Carmen ha construido su identidad alrededor de ser la madre de Diego. Cuando las mujeres lo dejan, es como si la estuvieran rechazando a ella también. Además, mantener a Diego dependiente emocionalmente de ella le da poder y propósito. La terapia me ayudó a entender que no era mi culpa, pero también me hizo enfrentar una realidad incómoda. Esta situación podría durar indefinidamente. Carmen no tenía incentivos para parar, y Diego no tenía intención de detenerla. 6 meses después de la ruptura, los mensajes continuaban. Habían disminuido en frecuencia, pero no en intensidad. Carmen había encontrado nuevas formas de acosarme, creaba perfiles falsos en aplicaciones de citas usando mi foto para arruinar mi reputación, enviaba reseñas falsas negativas sobre mi trabajo, incluso llegó a crear un blog anónimo donde contaba su versión de los hechos. El blog era particularmente perturbador. Carmen escribía posts largos describiendo cómo yo había seducido a Diego, cómo había planeado destruir su familia, cómo era una narcisista que no podía soportar que la gente la viera como realmente era. Mezclaba detalles reales de nuestra relación con interpretaciones completamente distorsionadas de mis motivaciones. Lo más escalofriante era que parecía realmente creer lo que escribía. No era solo una campaña de venganza. Carmen había construido una narrativa completa donde yo era la villana y ella era la víctima heroica defendiendo a su hijo inocente. Cuando confronté a Diego con el blog, su respuesta fue la misma de siempre: no puedo controlar lo que hace mi mamá. Si no quieres que escriba sobre ti, tal vez deberías haber pensado en eso antes de lastimar a nuestra familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que Diego no era solo un hijo manipulado por una madre sobreprotectora. Era un participante activo en el acoso. Él le daba información a Carmen sobre mi vida, validaba sus acciones, y probablemente hasta disfrutaba viendo las consecuencias de rechazarlo. Decidí tomar medidas más drásticas. Contraté a un abogado especializado en acoso cibernético y comenzamos a documentar todo lo que Carmen estaba haciendo. Demandamos por difamación, acoso y daños emocionales. También reportamos el blog y los perfiles falsos a todas las plataformas relevantes. El proceso legal fue largo y costoso, pero finalmente conseguimos que Carmen firmara un acuerdo donde se comprometía a detener todo contacto conmigo, a no crear contenido sobre mí y a pagar una compensación por los daños causados. Pero aun cuando ganamos legalmente, no me sentía victoriosa. Había gastado miles de dólares en abogados, había perdido oportunidades laborales y románticas, había afectado mi salud mental durante meses. Carmen había pagado un precio, pero el daño a mi vida ya estaba hecho. Ahora, un año después de la ruptura, finalmente puedo decir que mi vida está volviendo a la normalidad. Carmen cumplió con el acuerdo legal y no ha intentado contactarme en meses. Cambié de trabajo, me mudé a un departamento nuevo y estoy reconstruyendo mi vida social. Pero las cicatrices permanecen. Sigo siendo hipervigilante en las redes sociales, reviso obsesivamente si hay nuevos perfiles falsos con mi nombre, y me pongo nerviosa cuando veo mujeres de la edad de Carmen en lugares públicos. Tardé meses en poder empezar a salir con alguien nuevo, y cuando lo hice, tuve que ser completamente transparente sobre mi pasado desde el principio. Lo que más me duele es saber que probablemente hay otra mujer ahí afuera que está empezando a salir con Diego, sin idea de lo que le espera cuando decida que ya no quiere estar con él. Carmen seguirá siendo la misma persona obsesiva y controladora, y Diego seguirá siendo el mismo hombre que permite que su madre tortura a las mujeres que lo rechazan. Pero también aprendí cosas importantes sobre mí misma. Aprendí que puedo ser más fuerte de lo que pensaba, que puedo defender mis límites incluso cuando eso tiene consecuencias, y que no tengo que tolerar comportamientos abusivos solo porque vienen de una mamá preocupada. Si alguien está leyendo esto y reconoce patrones similares en su propia vida, quiero que sepan que no están locos. Que terminar una relación no debería resultar en meses de acoso y amenazas. Que ninguna preocupación maternal justifica destruir la vida de otra persona. Y si eres Diego, si de alguna manera estás leyendo esto, quiero que sepas que sé exactamente lo que hiciste. Sé que le dabas información sobre mí a tu mamá, sé que validabas sus acciones, y sé que probablemente disfrutabas viendo las consecuencias de haberme atrevido a dejarte. Espero que algún día puedas ver lo enfermo que es eso, y espero que la próxima mujer que salga contigo tenga más suerte que yo. Pero más que nada, espero que Carmen consiga la ayuda profesional que obviamente necesita.
Porque lo que me hizo a mí, y lo que les hizo a Fernanda y a Sofía y a todas las otras, no es normal. No es amor maternal. Es obsesión, control, y una forma de violencia que no debería ser tolerada por nadie. No sé si algún día podré perdonarla completamente, pero sí sé que no voy a dejar que lo que pasó defina el resto de mi vida. Terminé con Diego porque la relación no me hacía feliz, y a pesar de todo lo que vino después, sigue siendo la decisión correcta. Ahora tengo que aprender a vivir con las consecuencias de haber tomado esa decisión correcta, pero también tengo que aprender a no dejar que el miedo a futuras Carmen me impida tomar decisiones correctas en el futuro. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que no nos hacen felices, sin importar cuán preocupadas estén las madres involucradas.